mejor. Mira, voy descorchándome un vino, que me Bien. apetece tomarme un vino contigo. Bueno, yo ya lo tengo descorchado, ¿eh? Ah, sí, bueno. ¿Qué tal estás? Yo he tirado bien, he tirado de la hemeroteca y he cogido un Alcalá 2015 para recordar viejos tiempos. Bueno, la ocasión lo merece. Sí, yo creo que sí. Y más con La verdad ustedes. bueno, la verdad que me hacía un montón de ilusión estar contigo hablando, porque aparte que te tengo un cariño bastante especial, para mí eres un referente dentro de lo que es el mundo vinícola. No Así será que tanto, no será tanto. te lo prometo, te lo prometo. Bueno, Hacemos como todos, lo que podemos. eso es verdad, pero algunos mejor y otros peor. Bueno, es cuestión de pasión y cariño, nada más. También cuestión de gustos, ¿no? A lo mejor Sí, yo me gusta este estilo, ¿no? Y bueno, sí, pues también por eso lo defiendo, pero lo que está sí. bien hecho y cuando algo está bueno, Mm, lo defiendes, ¿no? No, mm, no puedes defender algo que no está bien hecho. Y de ahí yo mm. tengo una pregunta que te voy a hacer media rara. A ver si no da tiempo, te meto en el aprieto, pero si no da tiempo, no te meto en el aprieto. Bueno, Tranquilo. como tú Bueno, quieras, tú mandas. Josep Serra, elaborador de hace cuántos años. Mucho. ¿Cómo te metes en este mundo? ¿Qué te llama a ti de esto? Bueno, yo entro en el mundo ya en mi casa. La familia ya elaboraban en la Ribera del Ebro una zona singular, porque es de las pocas que se puede plantar en pie franco directo, porque son suelos que hay más de un 80% de arena de limo, ¿no? Sería prácticamente arena de playa, ¿no? Y ahí, pues la verdad, trajinando con mi abuelo, me inspiró mucho el tema de las incógnitas de los procesos, de por qué se formaba velo, por qué se picaba un vino, por qué había que trasegarlo, por qué miraba las lunas, por qué toda una serie de detalles, ¿no? Y a partir de aquí todo esto me fue generando pues curiosidades, ¿no? Y esas curiosidades más adelante, que no estaba previsto que yo me dedicara al mundo del vino, más adelante, pues a base de tanto ir el cántaro a la fuente, ¿no? Pues pues al final digo, vamos a darle fuerte. Pues y aquí empezó pues mi carrera profesional en el mundo del vino, ¿no? Este mundo tan maravilloso. Bueno, y sitúanos un poco, desde Vinófilo siempre buscamos la ubicación porque nos parece súper importante. A ver si nos puedes situar dónde está exactamente ubicado los viñedos, ¿no? Si yo fuera una enóloga extranjera, ¿cómo me lo situaría? Bueno, aquí nos vamos a la provincia de Tarragona y dentro de lo que es Tarragona nos vamos a lo que sería la costa del mar y del mar vamos hacia el interior, ¿no? Y dentro de ir a la interior es como si quisiéramos pasar desde el mar hasta la zona de lo que sería la franja, ¿no? Lo que sería el Bajo Aragón, ¿no? Porque es la zona, en este caso nos vamos a ir a Terra Alta, ¿no? Con el Alcalá. Y es una zona pues donde tenemos la influencia mediterránea, que está muy marcada y muy marcada en el vino, pero también hay un toque continental, ¿no? Y esto hace que haya una magia, ¿no? Un poco una magia de la zona, ¿no? Tiene su chispa. Cabe decir que lo que es la zona donde nos vamos, en Terra Alta, donde están ubicados los viñedos, esto está en Gandesa. Gandesa sería la capital de comarca de la denominación de origen Terra Alta y de la comarca Terra Alta, y los viñedos están entre Gandesa y Bon, ¿no? Que es la zona de los Aucalans. El Aucalá lleva el nombre donde están ubicados los viñedos. Y está en el fondo tenemos lo que sería el paraje de los puertos de Tortosa Beceite, que es precioso, ¿no? Es como si miraras las montañas de Montserrat, pero con unos pliegues de la época del carbonífero, ¿no? Entonces Ajá. ahí lo que tenemos es una vista espectacular, ¿no? Es aquello que estás en el viñedo y está como si estuvieras en otro espacio, ¿no? No dirías que estás en España, ¿no? O sea, te lleva a otras zonas, ¿no? Tiene una magia, tiene un entorno y tiene una magia. Sí. Y Lo de clima, sí, perdóname. dime. No, 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 y la, cuéntame. la característica de la zona sería que son suelos calizos, suelos blancos, con muchos carbonatos, lo que hace que las viñas pues sean menos vigorosas, son de alguna manera más equilibradas
y este suelo que también hace que la asimilación de nutrientes sea más dificultosa, hace que el vigor de la planta sea más limitante. Esto implica que tengas que estar muy encima, ¿no? Muy a nivel de cuidado de las enmiendas orgánicas, ¿no? Para de alguna manera, descompactar o oxigenar lo que sería el suelo, ¿no? Para que la planta vaya asimilando mejor y vaya trabajando, haciendo su ciclo, ¿no? Claro, eso te iba a decir, ¿no? Que al final te iba a preguntar cuál es la parte especial también de esa zona, ¿no? Lo que acabas de comentar del suelo. Y además, el clima que tienes influencia mediterránea, influencia continental también. Entonces me imagino que dependerá del año. Al final el vino ¿no? tiene un estilo o tiene otro. Bueno, tiene tu estilo, tu personalidad, pero sí es verdad que yo creo que al compartir estos dos climas, pues al final en el vino repercute un montón, ¿no? Sí, hay una chispa que va vinculada por el suelo, por el tipo de suelo que le confiere salinidad. O sea, el Alcalá es un vino salino, posiblemente de los más salinos que hay en el mercado hoy. Y esto viene marcado por el suelo. Y luego el entorno, un poco también el entorno, porque también encontramos esas notas mentoladas, balsámicas, los romeros, los hinojos, esos eucaliptos que van vinculados a lo que sería la garriga mediterránea, ¿no? Al entorno, ¿no? Y el entorno se plasma dentro de lo que sería la copa de vino. Exacto. ¿Tú me ves? No te veo, no te veo. No me ves, ¿verdad? Porque No, a ver, no te veo. a ver qué hice. Estas cosas siempre del Instagram. A ver si ahora he Ahora, vuelto. sí. Me fui. No, cierto lo que comentábamos, ¿no? Perdóname. Me quedé ahí. Es que al final nos estamos haciendo informáticos. Tanto Sí, descubrir las nuevas tecnologías. Yo para esto soy un desastre, ¿eh? Pero yo también soy un desastre, no te creas. Yo en esto, mire, mi padre es informático, mi hermano es informático, pero yo nunca he hecho nada. Es decir, que mi padre me terminaba los trabajos, porque es que yo era terrible. Yo los hacía, los buscaba, pero él, el pobre, me los redactaba. Bueno, y Terra Alta, estás ahí por un tema familiar, un tema de que al final tú eres de la zona y te fuiste ahí A ver, yo soy de la zona. Yo lo que profesionalmente he estado, desde que terminé los estudios, he estado como enólogo asesor en varios proyectos. Y en uno de ellos, uno que dediqué bastante de mi capacidad profesional, fue uno de los pioneros hoy en Terra Alta, ¿no? Yo siempre he tenido un amor o una pasión por la garnacha blanca, ¿no? Ya desde pequeño, ya en casa la familia la elaboraban para hacer vinos rancios, para hacer vinos dulces, para hacer vermuts, para hacer el típico vino blanco brisado, subido de color, como los orange wine que hoy están de moda. Y es una variedad que la ha habido en todo proceso, pero lo más bonito ha sido que cuando has entrado a trabajar fino con ella, delicado, protegiéndola, mimándola, yendo a buscar todo el proceso, cuidándolo al mínimo detalle, te has encontrado que el resultado final son vinos espectaculares, ¿no? Vinos florales, delicados, complejos. Sí. Pero ¿qué tiene la garnacha blanca que no tenga otra variedad? Bueno, yo creo que la garnacha blanca es una variedad mágica, igual que la garnacha negra. Yo creo que son las variedades, para mí, pues más adaptables a cualquier parte del planeta, ¿no? Que son unas variedades, pues muy todoterreno, pero que en función de lo que tú quieras extrapolar o extraer o interpretar en la cocina, puedes hacer desde un vino súper femenino, elegante, floral, delicado, aéreo, a hacer un vino súper rústico, salvaje, robusto, o hasta hacer un vino rancio, un vino de postre, un vino que prácticamente lo puedes cortar con cuchillo, ¿no? Pues te da un abanico de elaboraciones espectacular. Y aparte, dentro de la garnacha tenemos 5 familias, no sé si lo sabéis. La garnacha, como tal, estaría la garnacha blanca, la garnacha gris, la garnacha peluda, la garnacha tinta y lo que sería la tintorera o Alicante Bouchet, ¿no? Allí Exacto. Tenemos 5 familias de las garnachas, que mira el abanico que tenemos de elaboración que podemos llegar a hacer. Impresionante, pero mira, y corrígeme si me equivoco, la garnacha blanca es una mutación de la garnacha tinta, en teoría, según tengo entendido yo. Sí, bueno, al final, antiguamente, ¿no?
La uva siempre fue tinta, ¿no? Si nos vamos a los orígenes, a la zona de la Mesopotamia, las uvas eran tintas y la variedad que había en España, en aquellos, te estoy hablando de muchos miles de años, de cientos de años atrás, era lo que hoy está en Francia como la Cabernet Franc, y era la variedad, esto lo podéis encontrar, está documentado en el libro de la Jancy Robinson con el José Villamós, ¿no? Y cuando tú entras un poco en el planeta y ves toda la evolución de las variedades, que luego también las colonizaciones, las guerras, esto fue mezclando y cruzando y pasando de continentes de unos a otros, pero siempre la uva fue tinta. Y a través de una mutación genética luego aparecieron pues lo que son las variedades blancas, que para mí cada vez se están haciendo mejores vinos blancos, ¿no? Sí, eso te iba a decir, ¿no? Yo creo que los blancos, aparte que es muy curioso el estilo de tus vinos, el blanco siempre lo he visto incluso con más peso de boca y el tinto lo veo como más ligero, más frutal, más tal, ¿no? Yo creo que eso te diferencia a ti, o por lo menos esa es mi percepción con tus vinos, ¿no? De estos blancos más así. Y con esto, ¿no? Para mí tú tienes un sello que te define bastante, es tu trabajo también con las lías. Sí. Ese trabajo que yo creo que con los blancos, por eso este volumen, esta densidad que le aporta, no tanto. Yo creo que si tuviera que definir un vino, el Aucalá blanco con los ojos cerrados, diría, pues la frescura que tiene es bastante floral, pero a la misma vez la boca es una boca densa. De hecho, yo he cogido la copa, la Chardonnay Oak de barrica, porque creo que aquí se expresa incluso muchísimo mejor. ¿Y qué le aporta la lía? ¿Realmente qué es la lía? Háblanos un poco, que tú tienes unas lías espectaculares. Nunca he visto una lía tan bonita. Cuando hablamos de lías, hablamos de levaduras, ¿no? La levadura, que es la que hace el proceso de transformación del azúcar en alcohol y emanando al medio anhídrido carbónico. Cuando finaliza el trabajo, ¿no? Los diferentes turnos que van desarrollando la fermentación, cuando terminan el trabajo, pues sedimentan en el fondo de lo que sería el depósito. Esto, para que nos hagamos una idea, aproximadamente estaríamos hablando que dentro de lo que es el fondo del depósito tendríamos la parte buena y la parte mala, ¿no? O sea, las lías estarían en la parte superior, aproximadamente sería un 30% del espesor de las lías. Si lo viéramos en un vaso de cristal de tubo, veríamos que pues, aproximadamente el 30% sería la parte buena. Y la parte buena es la que equivale a esa población, a esas levaduras, y esas levaduras, mira, aquí tienes la foto muy bonita que te he enviado. Aquí estamos seleccionándolas, las estamos apartando del interior del depósito después del trasiego para trabajarlas y volverlas a incorporar, ¿no? Entonces estas lías, que son células de levadura, esa crema, esa mantequilla, que parece una mantequilla, y aparte si hueles en una copa esas lías, las aromas, la complejidad aromática es espectacular cuando recién terminada la fermentación, que las separas. Entonces, para mí esto es un valor incalculable, porque es un producto natural y es un producto que, para empezar, nos va a limitar las adiciones de sulfitos, de sulfuroso, nos va a proteger la turbidez, nos va a proteger el vino, y esas levaduras lo que van a hacer es ceder al medio pues dos componentes, las manoproteínas y los polisacáridos. Las manoproteínas, para que nos entendamos, vendría a ser como si tiráramos glicerina, como aceite. Cuando tiras el vino a la copa, que ves que es denso, ¿no? Pues esto sería el efecto de las manoproteínas. Y luego tendríamos la parte sucrosa, que serían los polisacáridos, que propiamente dice el nombre, que lo que nos va a dar es sucrosidad, ¿no? Una sensación agradable, dulce, pero que no son azúcares, sino que puedes llegar a percibir que si hay mucha cantidad de esto, pues de ese componente puedes decir, hostia, este vino ya lleva azúcares. No, hay grandes vinos blancos que dan esa sensación, pero es el efecto del contacto con las lías. Y técnicamente está probado de que la descomposición total de las lías puede estar hasta 3 años.
estamos hablando de 3 años. Cuando hablamos de un vino blanco que ha estado con lías 3 meses, 5 meses, 6 meses sobre lías, prácticamente la extracción de lo bueno que podemos llegar a hacer es mínima, es una parte solo que extraemos en el contacto con las lías. Y lo que he visto a base de trabajar profesionalmente muchos años, hemos visto que si esas lías las mantenemos más tiempo, nos aportan más cosas buenas. Nuestro objetivo al final se trata de intentar aprovechar todo lo bueno de esas viñas mágicas, ¿no? de esas producciones bajas, ¿no? Entonces las lías aquí juegan un papel bastante, desde mi punto de vista, bastante mágico y natural, porque lo vamos a buscar a través del conocimiento, de la técnica de elaboración, es que los vinos también sean más naturales, pero tiene que haber un razonamiento detrás, ¿no? Eso te iba a decir, ¿cualquier lía sirve? Bueno, las lías, lo que es importante es... O realmente hay que tener un trabajo bastante conciso, bastante pulcro para conseguir una lía. Es muy exigente, es muy exigente. No valen las lías de todos los vinos, o sea, de todas las uvas. O sea, es importante saber lo que es materia prima impecable, como todos sabemos lo que es una manzana súper sana, ¿no? O un racimo de uva súper sano, o cuando ya hay quemaduras del sol, o hay quemaduras del azufre, o hay exceso de residuos de tratamientos fitosanitarios, pues eso... te voy a decir que eso nos va a llevar complicaciones en el proceso. Siempre en mi concepto de trabajo de lías es materia prima muy buena o súper buena, trabajo de lías. Si ante la duda, mejor no entrar en el juego, porque podemos entrar en defectos o desviaciones organolépticas que luego no son aconsejables, ¿no? Y luego el criterio de la limpieza. Esto requiere mucha pulcritud, mucha limpieza, mucha higiene. Un planteamiento que tenemos para la hora de conservar las lías, que todo el mundo, todos los técnicos conocen, es el sulfuroso, pero que la tendencia cada vez es minimizar la adición de sulfitos. Nosotros hoy ya estamos elaborando el Aucalá sin sulfitos, hasta previo embotellado. Lo que hemos hecho es, todas las primeras fases, el concepto lías nos limita las intervenciones de sulfitos. Lo hemos pasado ya también a los tintos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es razonar cualquier proceso, cualquier decisión que vas a tomar para llegar al perfil del vino, y a partir de aquí hacer una intervención razonada con la mínima adición de elementos externos. Cuando hablamos siempre de materia prima impecable, ¿no? Estamos hablando de siempre dándole el respeto a esa... Porque al final lo que es un vino, para mí profesionalmente, es el viñedo. O sea, la magia de un vino es el 85-87% es el viñedo. El resto es los criterios que aplica cada cocinero para intentar imprimir su estilo, ¿no? O su personalidad. Luego, si yo fuera a hacer prácticas a la bodega y me fuera a poner con las lías, ¿qué mantenimiento le tendría que dar? ¿O qué tengo que trabajar con la lía? ¿Qué tengo que hacerla? ¿La dejas así sin más y ella misma se va...? No, nosotros lo que tenemos, las lías son clasificadas, utilizamos lías de hasta 3 años, ¿vale? Entonces, esas lías de hasta 3 años de edad las mantenemos en depósitos siempre llenos, con camisa de refrigeración, las mantenemos a 10 grados de temperatura, pero tenemos de alguna manera la suerte de que, como las crianzas las hacemos largas, el contacto que se hace con las lías en los depósitos se hace de 6 meses, 7 meses, entonces es en el mes de julio en el cual vamos a separar el vino que se ha hecho la crianza de las lías. Esas lías en el mes de julio se van a ir a los depósitos siempre llenos, se van a conservar sin adición de nada, solo con temperatura baja, se van a conservar hasta el mes de noviembre. Pues tendremos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, solo 5 meses, y las vamos a tener ahí conservaditas 5 meses hasta que llegue la cosecha siguiente y luego incorporarlas. Si el tramo de tiempo fuera muy largo, podríamos llegar a tener problemas de lo que sería la conservación. O sea, estamos utilizando materia biológica viva, ¿no? Que, bueno, en este caso no muerto, pero que son
susceptibles de que se desarrollen, de que haya alteración, ¿no? Por el oxígeno, por la falta de higiene, y hay que ser muy metodológico en el proceso. ¿Esto qué nos da? Nos da que esas lías luego las incorporamos y las vamos a tener en suspensión. Son unos depósitos de acero, que hay unos agitadores que van muy lentos, a unas revoluciones muy bajas, van con unos programadores, y lo que hacen es levitar las lías. Las lías las levitas y ellas lentamente, con horas, van bajando, se van sedimentando. El objetivo, lo que no queremos es que se apelmacen en el fondo del depósito y mantenerlas en suspensión, con el objetivo de el poco intercambio que haya de entrada de oxígeno a través de los diferentes puntos del depósito, evitar que nos oxide la garnacha, ya que el vino, ya que la garnacha es una variedad muy sensible a la oxidación. Entonces, si estamos hablando de que ya trabajamos sin adición de sulfitos, nuestro protector aquí son la turbidez, son las lías, ¿no? Y entonces esa agitación nos va a ayudar a hacer el proceso de autólisis y nos va a ir aportando al vino pues esa cremosidad, esa complejidad, esa untuosidad. Hay que decir que el vino, cuando está terminado de hacer aromáticamente, es espectacular, y a medida que vamos entrando en el proceso de lo que sería el batonnage, lo que sería la agitación de las lías, que se llama en francés batonnage, ese batonnage lo que va a generar son unas hidrólisis químicas que lo que nos van a hacer es, de alguna manera, hidrolizar muchos terpenos, muchos compuestos aromáticos, que no los perdemos, los minimiza y de alguna manera los tenemos ahí, de alguna manera, en estado de reducción. Que más adelante, con el tiempo, esto pasa en algunos grandes vinos que se hacen en el mundo, ves que pasan años, el vino está ahí y destapas la botella, la decantas un vino blanco y ves que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y dices, usted, pero si este vino tiene 10 años o 12 años y este vino cada vez que cojo la copa y la huelo tengo una sensación de mejor, ¿no? De que está mejorando. Pues esto va vinculado todo a lo que sería el trabajo de las lías. Los grandes vinos del mundo hay lías siempre por medio, ¿no? Y es un mecanismo natural. También las lías, lo que nos hace las manoproteínas es adherirse a los cristales, a los bitartratos. Todos sabemos lo que son las sales de potasio, los bitartratos, que sedimentan, que son como unos cristales. Antes molestaban, hoy cada vez hay más presencia porque los vinos se intervienen menos, pero cuando tú analizas la cantidad de manoproteínas que tienes en el vino en el medio, a través de la crianza, cuando hacemos el test de estabilización antes de embotellar, vemos que nos da estable. ¿Por qué? Porque hay una cantidad importante de manoproteínas que se han adaptado a los cristales y con esto nos evitamos hacer el proceso de estabilización tartárica, lo cual es un proceso físico o químico, se puede hacer químico, pero todo esto lo evitamos y también somos más respetuosos con el medio, ¿no? Que al final se trata de cada paso que des en la cocina, intentar intervenir lo mínimo y que el razonamiento sea en que llegue lo más entero y lo más natural a la mesa el producto. Cierto. ¿Y tu inspiración para las liadas? ¿En qué te inspiraste? ¿En quién? Siempre, no sé, algún enólogo. No. El tema lías hay que irse a Francia. Esto es una cosa que yo la tengo clara. Yo, en mi época docente, estuve estudiando mucho las diferentes publicaciones que hacían el trabajo sobre lías para el tema de los grandes vinos de Borgoña, porque claro, en aquellos años, estamos hablando de los 80 y pico, los grandes vinos blancos dices, ¿cómo puede ser que quien siempre ha pilotado en el mundo han sido los franceses, ¿no? En este caso la Borgoña. O hay otras zonas, también nos vamos a Alsacia, nos podemos ir a Alemania y podemos ir a más países del mundo, pero siempre han ido por delante ellos. Y siempre el viticultor o el viñerón o el elaborador francés, cuando ha tenido una duda, se ha ido con la muestra a la universidad y ha dicho, señores, me pasa esto, ¿me pueden decir por qué me pasa esto o cómo podemos mejorar para que esto no pase, mejorar el producto? Entonces, hubo una serie de publicaciones de la Universidad de Montpellier, en este caso me parece que fue Moutonnet, que estaban hablando sobre el tema lías, el tema de las hidrólisis químicas en los aldehídos aromáticos de las barricas. En este caso estamos hablando de vinos blancos fermentados en barrica o criados en barrica con las lías. Muy importante la crianza cuando se hace con barrica, con blancos, la turbidez,
porque es la que protege y hace que el impacto de la madera no sea tan acentuado. El que maneja mejor las lías, pues hace que sus vinos sean más elegantes y no estén tan impactados, y también los tamaños, los volúmenes. Y eso, como en aquellos años yo empezaba a hacer pruebas en casa de elaborar garnachas blancas en barricas de 225 litros, me acuerdo que las bajamos de aquí, de La Rioja, de algunas de las tonerías. Hay dos tonerías que hacían productos, barricas interesantes. Más adelante ya descubrimos la barrica francesa, y había presupuesto para comprar la barrica francesa, pero y aquí ya nos servían madera francesa elaborada por talleres de aquí, ¿no? Entonces, lo que encontrabas en la garnacha era un impacto muy fuerte de madera, ¿no? Y en aquellas épocas, en aquellos años, la madera era un valor preciado, ¿no? Si se notaba, era que el vino tenía madera, ¿no? Si no, la sutileza que ahora se quiere, pues en aquellos años era muy rústico, era muy salvaje, ¿no? Entonces, entrando un poco con todas las publicaciones y leyendo y comentando y buscando, entras, hurgas un poco y te das cuenta de que sí, que es un mundo esto. Y que esto prácticamente, hay grandes casas en Francia hoy que es como un legado, es como una especie de secreto. Forma parte, estamos hablando lías utilizadas en vinos blancos, lías utilizadas en vinos tintos y lías utilizadas en champáns. Grandes casas de champán, sus licores de expedición están basados en sobrenadantes de lías de añadas, ¿no? Y esto al final es una cosa que es la magia, ¿no? Y lo bonito es tener la opción de probar esas lías de diferentes añadas y probar los sobrenadantes. Son espectaculares, ¿no? Prácticamente es una concentración, ¿no? Es un elixir que del propio vino que siempre se ha tirado. Es una cosa, estas lías no valen, esto fuera. Pues es de eso que se tira, hay una parte que realmente aporta y es buena, ¿no? Y que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Jolín, la verdad que es súper interesante. Bueno, pasamos a tus vinos, Cuéntanos, ¿cómo defines tus vinos? ¿Qué hay en tus vinos de ti? ¿Qué dices? Mira, Mario dice, ese chico es un máquina, que está ahí escribiendo los comentarios y como es tan interesante, la verdad que no me he parado a saludarte nada, pero no Hola, Mario. Un placer estar con ustedes y compartir estos momentos de reflexión de la vida, ¿no? ¿Qué digo yo? De guante blanco, dice. Sí, de guante blanco. Sí. Nicola estaba por ahí también, Adriana, hola a todos. Grandes recuerdos, Nicola. ¿Cómo defines tus vinos? ¿Cómo los venderías? ¿Qué son de ti? A ver, mis vinos son un poco como yo, ¿no? Soy una persona más bien reservada. Yo sé, Sí. Alejandra dice que te pongas un poco de vino que te tengo seco. ¿Sí? Sí, aquí hay una Alejandra ¿Sí? que te pongas un poco de vino, que es verdad. ¿Sí? Dale. Gracias. A vuestra salud. Salud. Bueno, ¿cómo defines tus vinos? ¿Cómo los vendo? ¿Cómo te vendes tú? No, al final mis vinos son una interpretación de unos parajes singulares, unas viñas que tienen allí su magia, su entorno, y yo creo que lo importante sería que pudiéramos o visitas primero el paraje y lo entiendes, y luego cuando pruebas el vino lo sabes, o porque lo que hago es trasladar el paraje lo hacemos es trasladar el paraje o esa zona, o la magia de esa zona y esa variedad dentro de la botella, ¿no? Y un poco en todas las zonas que he estado elaborando de España o en todos los proyectos que estoy como consultor o asesor, intentas hacer esto, siempre en un planteamiento humilde, sencillo, como es, para mí el mundo del vino me merece mucho respeto y a veces mucha interiorización, ¿no? Pero yo quizás ahora en la edad que estoy más en una edad más de zen, ¿no? De estar ahí conectado con la natura y ir a cargarte de esa energía, como el otro día cuando hablamos que estaba allí haciendo la poda en verde en el viñedo, que me estaba cargando de energía y me sentía privilegiado en el mundo de poder estar en la finca en un momento donde hay miles de personas que están subiéndose por las paredes, ¿no? En la situación que estamos viviendo, ¿no? Y esto pues te da esa magia. Lo que intentas es trasladar esa magia de esa parcelita dentro de la botella, un poco con la filosofía, ¿no? De cómo eres tú, ¿no? Pues una persona más extrovertida o más
tranquila o más tímida o más, y un poco también se ven los vinos. Mis vinos son vinos tímidos, son vinos que necesitan su tiempo en la copa para abrirse, donde hay un montón de matices y un montón de cosas. Son vinos muy vinculados a la gastronomía, que a mí me encanta la gastronomía, vinos que te reactivan la boca, que te hacen salivar, que te ponen toda la boca en alerta, ¿no? Y vinos pensados para guardar, ¿no? Que es una cosa que siempre a mí me ha preocupado, ¿no? Que el vino no aguante, para mí es como una deshonra, ¿no? El vino tiene que aguantar, a no ser que hagamos un vino para ese... Pero todo, y en el concepto de que vinos que no sean para aguantar, si están bien elaborados y la materia prima es buena, los vinos aguantan lo que le eches, ¿no? Un factor muy importante también, la acidez. En mis vinos hay acidez, hay frescor. Para mí esto es muy importante. Un vino pesado, un vino cálido, un vino alcohólico, para mí, sí, la primera copa resulta, pero después ya como que el cuerpo no te está diciendo... dame más, ¿no? Y es un poco de cuando estás en el viñedo o estás en el entorno, en el paisaje, ves esa frescura o ves esa levitación que, pues un poco trasladar eso dentro, ¿no? Porque la parte fresca, el aire fresco, la que te sientas, pues, ostras, un poco es como un respiro, ¿no? Y la boca yo creo que también la necesita. Y también muy vinculado a lo que es la hostelería. Yo, mayoritariamente, mis vinos, gracias a Dios, siempre doy gracias a Dios de la gran gente que gracias al vino he conocido en el mundo. Y la verdad es que cuando tú coges un camino y lo vas siguiendo, pues te vas y te encuentras dices, ostras, mi vino está en esta carta, mi vino está aquí, mi vino, esta mesa se está tomando, y esto te sientes la mejor recompensa, el mejor legado, es el mejor premio que te puedan dar, es ver una mesa con una botella tuya y que la están disfrutando, ¿no? Como me ha pasado a veces, amigos, oye, mira, estamos en Australia o estamos en Sydney o estamos en Zúrich, estamos tomando una botella tuya, y esto es como si me hubieran dado todos los puntos de las guías, todos de golpe, ¿no? Total. Y eso es lo más bonito, ¿no? Mira, hay una definición súper bonita que dijo Mario, y es verdad, y me apunto a ello, que tus vinos son humildes pero muy profundos, ¿no? Y bueno, yo coincido también con él, ¿no? Por tu humildad también y por la profundidad que tienes a la hora de elaborar y tal. Ostras, pero no, pues, a ver, Aucalá con ostras es para morir, por Dios. Bueno, cállense que yo no comí ostras, cállense que yo me perdí las ostras. Sí, lamento mucho ese día porque yo los traje con mucha ilusión. Les invito, si están de capricho de comer ostras del delta, del Mediterráneo, yo estoy encantado de que vengan aquí una visita y yo haré a repetir ese momento mágico que vivimos, ¿no? Para mí sería un honor. Ahí voy yo porque yo no lo comí. Faltaría más. De todas maneras, después vamos a eso. Bueno, cuéntanos, Aucalá Blanco, cuéntanos un poco sobre él, aunque ya más o menos hemos contado las lías, el tal. ¿Qué es Aucalá Blanco? Aucalá Blanco es una garnacha 100%, trabajada 6 meses con lías. Son viñas de 45-50 años, poda en vaso, rendimientos bajos, estaríamos hablando de 3.500, 4.000 kilos por hectárea. Prensado, una parte de la vendimia se hace en verde para buscar la acidez, ya que la garnacha blanca no es una variedad ácida, entonces, y más en la zona donde está plantada, que es una zona, para tener acidez tenemos que tener más altura, cuanto más altura, más acidez, 100 metros de altitud, 1 gramo más de acidez tartárica, claro, ganaríamos. Puedes hacer 2 cosas, ¿no? Con la acidez, o añadirla o coger. Correcto. La corporación de La parte natural, la parte un poco más lógica, es coger una parte verde. Y a eso ahí vamos. Tenemos un recurso natural que es vendimiar más verde o más maduro. En este caso, mi estilo aquí, yo quiero un vino que tenga vida, que tenga longevidad, porque lo vamos a criar con lías, porque lo vamos a armar y lo vamos a preparar para un largo camino. Entonces hacemos un 30% de la vendimia en verde, que estaríamos hablando como si fuéramos a hacer un espumoso, sobre 10 grados y medio. Allí tenemos ya un mosto diferente. Hay que decir que los pies de Cuba los hacemos en viñedo ahora. Entonces nos llevamos un depósito
seleccionamos unas cepas, las que están las uvitas de menos rendimiento y más, que es aquello que dices, mira qué uvitas más lindas, lo que te atrae, ¿no? De donde te irías tú a comer las uvas. Pues esas las cogemos, aproximadamente unos 50 kilos, los pisamos allí en el campo, tapamos el depósito y lo llevamos a bodega. Ahí tenemos el pie de cuba. Y ese pie de cuba es el que nos va a fermentar, que son las levaduras traídas de campo, nos va a fermentar luego los diferentes depósitos. Y ahí, pues lo que tenemos es un mosto de garnacha blanca con 10 grados y medio, 11 grados, que es como si fuéramos a hacer un espumoso, que ahí tenemos acidez, tenemos intensidad aromática, esas uvas se congelan. Congelar quiere decir romper las estructuras y sacar la mayor parte de precursores aromáticos. Esto es una técnica que la utilizan en Alsacia para hacer los años que no bajan las temperaturas, complementar los ice wine, pero que es una técnica costosa, pero que aromáticamente sacas lo que no está escrito de variedades que son poco aromáticas. Porque si tú coges una Aucalá, verás que la intensidad aromática da perfiles como de partes de flores delicadas, flores blancas, ¿no? Jazmín, te podías encontrar hasta jazmín, incluso las notas es de la garnacha blanca tiene esa flor blanca de almendra, ¿no? La flor de almendro, pero las primeras, cuando sale la añada al mercado, tiene ese perfil. Luego esto se va haciendo una metamorfosis, esto se va desapareciendo, que luego vuelve a salir con el tiempo una vez decantas, ¿no? Claro, al final lo que vamos a buscar es esa parte fresca, esa parte de acidez y esa parte fresca aromática. 15 días más tarde, 20 días, vamos a hacer la otra vendimia sobre 14 grados, 14 y medio, la garnacha tradicional, ir a buscar esa garnacha como siempre ha sido, ¿no? El ADN. Y a partir de aquí, esa garnacha no la vamos a congelar, porque si la congelamos vamos a extraer muchos polifenoles. Ahora aquí, los polifenoles se oxidan, dan amargos, el color del mosto se sube, perdemos aromas. Lo que vamos a hacer directamente con las cajitas dentro de la prensa, un prensado suave, con uva entera, concepto champaña, delicado, extracción delicada, y a partir de aquí tenemos otro mosto con unas características más salvajes, más rústicas, la garnacha rústica, ¿no? Entonces tenemos dos depósitos, dos estilos de fermentación, que luego al final de fermentación vamos a ensamblar y luego tendremos lo que sería el coupage del Aucalá, que luego entrará en proceso de crianza con las lías durante 6 meses. Me parece un espectáculo, ¿eh? Siempre me ha parecido un espectáculo de algunos años, Sí, ahora... Y tal, pero sí. Me parece total. Me da pena porque es demasiado joven todavía. Sí. Porque es verdad que, oye, son vinos de guarda lo que tú elaboras, y son vinos para beber ahora, pero sí es verdad que ese punto de guarda que le da esa evolución a tus vinos es fantástica, ¿eh? Ahora mismo yo creo que tu vino tiene que estar espectacular. Pero bueno, me parece que la nariz que tienen es fragante, yo creo que los gustos no es súper fragante, no te llega a agobiar demasiado, no tiene una complejidad, pero la boca que tiene es súper interesante. La boca, porque al final los vinos los bebemos, no los olemos. El 80% se beben, solo huelen el vino. El 80% de los consumidores directamente se lo beben. Solo un 20% lo huele antes. Esto es un estudio de Nielsen publicado que lo tenemos ahí, ¿no? Es un poco lo que hay. Al final vas directo a la boca, al placer, ¿no? Me gusta, no me gusta. Y a partir de aquí, contra gustos no hay nada escrito. O sea, el gusto de cada uno es el mejor. Efectivamente, por eso, y me parece que es súper agradable, tiene un montón de densidad y tal, y de hecho, a ver qué te parece, me lo voy a comer ahora con un atún. Ostras, brutal, brutal. El atún le sabes mucho. Brutal. Sí, de hecho, cuando también estuve mirando el perfil, tengo un amigo en la Mella de Mar, que es uno de los restaurantes de España que, aparte de los que están abajo en Cádiz, que más atún del Mediterráneo maneja, ¿no? O sea, es especialista. Fue un poco con él mi inspiración, ¿no? De decir, ostras, vamos a buscar también que a la garnacha le dé esa chispa también a la parte mediterránea, ¿no? Que entremos mar y montaña, ¿no? Que se ensamblen y la parte salina, la parte mineral y la tensión esta de la acidez, que es un vino tenso directo,
hace que con el atún el sabor suba, explote más, ¿no? Y luego al final de lo que sería el paladeo, te limpia la boca, ¿no? Te la deja preparada para el siguiente paso. Y esto es un juego que la verdad es espectacular. Ojalá ahora os pudiera enviar una copa de Aucalá a todos y un poquito de sashimi. Ojalá para que lo pudierais ver. Me gustaría tener el poder de poderlo hacer así y canalizar a cada uno de vosotros. Nunca se sabe el futuro, ¿eh? Nunca se sabe. Alejandra de Bodegas Vizcarra, que nos está escuchando, dice que el atún de Molí es espectacular y que se apuntan 4 más a comer ostras, ¿eh? Vale, está hecho. Bueno, cuéntanos, eso está hecho. Tiene 2 vinos más, ¿eh? Que se nos va a acabar al final No, todavía nos queda un poquito. Nos hemos pasado de tiempo, pero no pasa nada. Bueno, cuéntanos los otros tú dos. Manejas. Bueno, Vale, Aucalá Blanco, hay que decir una cosa, nació en la añada 2012. 2012 vinculado también a un amigo importador australiano, que fue el que me dijo, hombre, ya que estás elaborando grandes garnachas en la zona, ¿por qué no haces uno para ti? Yo estaba justamente recién metido con el proyecto Octonia en Montsant y digo, ostras, ahora me tengo que poner en Terra Alta con otro proyecto. Dice, no te preocupes, ya hacemos una prueba y ya me llevo yo las botellas para Australia. De hecho, es el primer mercado nuestro de Aucalá Blanco, es Australia a día de hoy, país productor. Sí, cabe decir que es... de hecho, hoy estaría regresando de Australia, que teníamos junto con otros 14 bodegueros españoles, teníamos un tour con el importador y la situación esta nos ha truncado por completo a todos, ¿no? Porque la situación es difícil para todos. Si algún año no puedes ir, siempre me puedes mandar a mí, que tú sabes que lo voy a defender muy bien, ¿vale? Que no, por supuesto. Y el tour que nos tenía preparado, era muy bonito porque hacíamos Melbourne, Adelaida, Victoria y Sydney. Y regresamos Sí, era un tour de 10 días intenso y ir todos los bodegueros con los vinos montando un showroom a través de toda Australia. La verdad es que hubiera sido fantástico, ¿no? Interesante, sí. Pero bueno, ya llegará. Entonces fue el instigador y fue la cosecha 2012 la primera. A partir de aquí la tercera, la 2013, ya se empezó a comercializar aquí. Pero de hecho la primera añada fue de Aucalá, de la historia de Aucalá es la 2012, en lo cual somos unos babies y queda todavía mucho recorrido para llegar a la perfección que tengo en mi cabeza de lo que es este vino. Entonces estamos en el antepaso de que en un par de años vamos a ver un cambio, ¿no? Una metamorfosis en Aucalá para más complejidad y más sutileza y más elegancia, ¿no? Pero esto hay que trabajarlo, no es una cosa que hay que pasarlo de aquí y del campo adentro de la botella. Eso se llaman tablas, ¿no? Pero bueno, ahora yo creo que estamos en la edad de empezar a sacar lo que hemos aprendido. Claro, ¿sabes qué es lo malo de ser bodeguero? Que esto solamente lo puedes ver una vez al año. No puedes coger una uva y hacer las veces que tú quieras un mosto y un tal y no sé qué. Entonces... Una paella es como un cocinero que solo cocina un plato al año o una paella al año. No aprendes nada. Lo bonito que ahora las generaciones que vienen detrás les podemos pasar nuestro know-how que hemos ido adquiriendo para sumar, ¿no? Para que cada vez vayamos avanzando. De hecho, la enología española ha hecho un avance espectacular en muy poco tiempo, ¿no? Y lo que viene cada vez es mejor, de lo cual esto enorgullece a todos, ¿no? Cierto, un montón. Bueno, Aucalá Tinto. Dentro de la parcela, de las viñas, había uva tinta, porque antes hubo unos años en que los abuelos mezclaban blanco y tinto. Entonces, había unas partes. Entonces, los primeros años no quería hacer vino tinto en Terra Alta, solo quería hacer garnacha blanca, pero bueno, por la cantidad de kilos, los primeros años los permutamos por uva blanca y luego ya, al ver que el permutar tampoco no te daba la calidad que tú querías, decidí de elaborar, ¿no? Esas garnachas. Hay garnacha con un poco de cariñena, pero cada vez la cariñena tiene menos presencia. También hay una parte que la arrancamos porque no tenía demasiado vigor y no
no acaba de dar lo que quería. Entonces el objetivo también era centralizar en una garnacha tinta. Y aquí lo que tenemos es prácticamente una interpretación de lo que sería la garnacha de la Terra Alta. Garnacha en Terra Alta, el calor y lo que serían los agosto, primeros de septiembre, son devastadores, que digo yo, de mucho calor, de mucha temperatura, de mucha sequedad. Por las noches, por suerte, refresca, pero los veranos son terribles, ¿no? Entonces, esto hace que haya años que la madurez se acelere y prácticamente la planta, pues prácticamente pacifique, se suban los azúcares, pero todavía tenemos las pieles verdes. Y esto hace que a veces los vinos sean vinos rústicos, opulentos y alcohólicos y pesados, ¿no? Entonces aquí mi planteamiento era ir a buscar una garnacha tinta con un concepto elegante y fresco, ¿no? Para mí, yo creo que la frescura es muy importante, porque al final, si te gusta el vino y te apetece tomarte una copa de vino, tiene que ser fresco, no tiene que ser pesado, ¿no? Y si apetece, que está en esa línea del frescor y o sea, te invita a tomártelo incluso hasta con calor, ¿no? Que hace calor y mete una copita de vino a 15 grados y está perfecto un tinto, ¿no? Pues esto es un poco a lo que vamos dentro del poco consumo que tenemos de vino, que todos tenemos que empujar a que las nuevas generaciones entren y lo disfruten, que vale la pena conocerlo. Pues hacer esto, ¿no? Hacerlo atractivo, hacerlo fácil, ponerlo fácil, ¿no? Y es un poco la elaboración que hemos ido aquí. Trabajo con lías también. Aquí, en este caso, estamos hablando de 5 meses. No guardamos lías de añadas anteriores. Aquí no buscamos ese perfil de complejidad que vamos a buscar en el blanco, sino buscamos una armonía y también esa turbidez para limitar las adiciones de sulfitos en los estadios previos a la fermentación, ¿no? Que al final es un poco de manejar manejar la técnica, ¿no? Efectivamente. Y ahora se me ha ido la del santo al cielo, no sé qué quería decir más. Luego hay una parte que a veces utilizamos barricas de Monsanto para pues darle un toque de madera, un toque de sutileza o de complejidad dentro del cupaje, y esto viene a ser aproximadamente entre un 10 y un 20% del volumen del cupaje, porque lo hacemos de alguna manera, se separan las variedades y luego lo que hacemos es, una vez se han descubado los depósitos, hacer el corte, ¿no? Para buscar la armonía o la afinidad, ¿no? Entonces, a partir de aquí lo que hacemos es una parte de ese cupaje, pues en barricas que vienen de la bodega de Monsanto de 400, 500 litros, es tenerlo durante 3, 4 meses ahí, para también tener un poco más darle un poco más esa de complejidad en el concepto de que no sea un vino tan básico, tan simple, tanta fruta, ¿no? Pero cada vez el estilo de la Alcalá, si lo vais siguiendo, cada vez la fruta roja fresca va subiendo, incluso notas florales, y hay que destacar que en la añada 2018 el perfil que lo definiría sería las flores de amapola. Es espectacular la cantidad de flores de amapola que tiene la cosecha 2018. Una pasada, me parece un espectáculo. Mira, y para terminar, vamos a uno de mis grandes vinos. Octonia para mí es uno de los vinos que es que yo nunca he sabido cómo definirlo, porque Octonia me parece súper espectacular, me parece que tiene esa sutileza, esa elegancia, esa ligereza también, porque no es un vino pesado, es un vino ligero que te activa mucho la boca, con mucha longitud. Y no sé, cuéntanos ese proyecto del Monsanto que tienes ahí, porque ahí también tienes... Pues de Terra Alta nos vamos a Montsant, nos vamos a Guiamets, el pueblo es Guiamets, donde está la bodega, un pueblo de 300 habitantes, y al lado, a 4 kilómetros, tenemos el pueblo de Capçanes. Capçanes también es un pueblo de unos 300 habitantes, 200 que no llegan a los 300 los dos. Y aquí lo que tenemos es una zona donde estamos rodeados de monte. Está el Parque Natural de la Sierra de Llevaría, donde tenemos hectáreas y hectáreas de bosque protegido. Y ahí, entre medio, arriba en las montañas, tenemos casi 3 hectáreas de viñas que se plantaron en el año 40,
Yo en mi etapa de enólogo en la cooperativa de Falset, caminando por la zona, me enamoré de esas viñas y las perseguí hasta que me las vendieron. Eso me costó 2 años. Y al final, con un poco de discusión familiar, un día de Navidad, el propietario vino a casa, que estaba allí con la familia, y nos dijo, oye, ¿todavía estás interesado en las viñas? Digo, pues claro que sí. Dice, pues tuyas son. ¿Y eso? No, porque los hijos no quieren saber nada, no sé qué, y yo para que se pierdan. Y ahí empezó todo, en el año 98, y para interpretarlas en el año 2009, que fue la primera cosecha que elaboramos de Loctonia. Y estos son viñas que se plantaron en el año 40, hay 3 variedades mezcladas, las autóctonas, porque al final lo que estamos interpretando son las variedades autóctonas en cada una de las zonas, y lo que tenemos es un 50% de garnacha tinta, un 38% de garnacha peluda y el resto sería la mazuela o la cariñena, ¿no? Se vinifican por separado, lo que en el corte de Octonia lo que hay es la magia de la garnacha peluda. Y la garnacha peluda de alguna manera, ¿cómo definiría? Es una variedad, para mí es más difícil elaborar bien la garnacha peluda que la garnacha tinta. Por la garnacha peluda porque hay que coger el punto de vendimia, porque pacifica más rápido que la garnacha. O sea, la garnacha peluda te pasa de hoy a mañana prácticamente, un poco como la Syrah, ¿no? Que según cómo, en 2 días estaba bien y recoge, ¿no? Al recoger, que es que pasa la planta, te coge el agua vegetal para su proceso. Entonces, te está sacrificando una parte descompensando una parte de ese fruto. Que luego esto, si te duermes un poco los olores, luego te encuentras con unos vinos muy pesados y prácticamente no tienen esa elegancia, esa frescura que quieres transmitir. Entonces, la garnacha peluda allí, un vino recién elaborado de garnacha peluda, cuando hueles en la copa, hueles a naranja sanguina. Y con el tiempo esa naranja sanguina y esas frutas así escarchadas, esas frutas rojas escarchadas, con el tiempo, aparte que tiene casi 1 gramo por litro más de ácido tartárico, por la vellosidad de la hoja, por eso es la peluda, hay una disfunción genética que hace que la planta tenga 1 gramo más respecto a la garnacha tinta de ácido tartárico. Y este gramo más es un bien preciado dentro de lo que sería la vinificación, porque nos da frescor y es lo que nos va a dar la tensión en el cupaje del vino final. Y luego con el tiempo la garnacha peluda sola, que la criamos por separado durante 2 años, en barricas, en ánforas pequeñas y ánforas grandes y cemento, hueles a menta. Y esa naranja sanguina se ha transformado en menta y da unas notas mentoladas y balsámicas, y al final todo el ensamblaje después de la crianza, cuando pruebas el Octonia, te da una cantidad de matices balsámicos mentolados, incluso aparte de la regaliz, aparte de la arcilla mojada, aparte de lo mineral, aparte de las notas también de la familia de las aromáticas mediterráneas, el romero, los hinojos, los tomillos. Eso lo encuentras dentro del vino, porque está rodeado, las viñas están rodeadas de ese paisaje, y eso lo encuentras dentro del vino. Pues aparte, ¿eh? Es brutal, el Octonia es que es brutal. Mira, una pregunta antes de pasar de la garnacha peluda. Jenny es una chica de aquí de Canarias que nos está escuchando, nos pregunta que por qué se llama peluda esa garnacha. Se llama peluda, igual que está el tempranillo peludo, igual que hay muchas variedades que tienen en vez una pelusilla como la piel de melocotón. ¿Sabes? El melocotón blanco que haces así en la piel y te sale esa pelusilla, pues esa pelusilla está posicionada en la parte opuesta a la que toca el sol. Y esa pelusilla, de alguna manera, hay un cambio en el concepto de necesidades hídricas de la planta, ¿no? En el proceso fotosintético. Y esto nos está generando que es una variedad que se adapta mejor en años de más secos y la garnacha peluda, si miramos un poco en la bibliografía, nuestros mayores las plantaron porque antes eran supervivientes de la viticultura. Entonces necesitaban hacer kilos.
y es la variedad, a diferencia de la garnacha tinta, tiene menos incidencia al corrimiento, con lo cual la fecundación dentro de lo que sería la floración es mucho más productiva, porque vamos a tener menos abortos en comparación con lo que sería una garnacha tinta. Y es más regular a nivel de producción, y por eso estaba. Lo que fue luego se fue desestimando, pues porque había algunos clones de garnacha peluda que quedaba más roja, no acababa de pigmentar, como hubo unos años que solo se pagaba el color, pues se marginó y se apartó. Pero se está viendo que si le das el cariño y la atención y lo que se merece, pues sacas vinazos. De hecho, cada vez se están haciendo más en la zona vinos 100% garnacha peluda. Y es porque realmente es una variedad que tiene, la peluda tiene su magia, ¿no? Y por eso tiene es que lo bonito es verla en el viñedo porque aparte canta, porque tiene una vellosidad más acentuada de que otras variedades puedan tener, ¿no? Pues Jenny, para el viñedo. Sí, bueno, tenéis aquí una excusa para visitarla y ver en directo la garnacha peluda y comer unas ostritas y un poquito de atún, de atún rojo. Terminamos con Octonia. Yo creo que, mira, Instagram tiene una historia que ya lo sabes tú también, que a la hora nos cuelgan, ¿eh? Nos quedan 3 minutos para hacer la hora. Sí. Entonces, bueno, en el concepto de Octonia, cuando lo plasmé, empecé, porque yo creo hay un antes y un después de Octonia. Hay las primeras añadas y hay lo que vendrá. Como bien sabemos, a medida que vamos haciendo el camino, vamos sabiendo más de cómo hacer el camino, ¿no? Y entonces vamos mejorando el estilo, hacerlo cada vez más delicado y más floral, ¿no? Y más mágico, con más chispa, ¿no? Esa parte más calidez que en las primeras añadas estaba, pues cada vez, a través también, todo esto es vinculado al manejo del viñedo. Entonces estamos hablando de un vino que está pensado para que tranquilamente 20, 25 años sin ningún problema. Estamos hablando de un vino que requiere una decantación, que hay mucha complejidad, requiere una copa porosa, una copa grande, una copa que haya aireación, y es un vino que digo yo, de hacer las paces, de tertulia, más que un vino de comer, todo que tiene su punch, porque mucha alta hostelería lo están utilizando los sommeliers con juegos de vino para los maridajes, pero yo creo que es un vino que digo yo, de reconciliación o de meditación, ¿no? De ir hablando horas y horas y cada sorbo te encuentras otra cosa. De reconciliarte, de esto, es fantástico, a mí me encanta. 1 minuto 16. Porque cada sorbo vas viendo matices y sensaciones nuevas. Son vinos que están herméticos, con la crianza que hacemos con madera, con cemento, con ánforas de barro pequeñas y ánforas de barro grandes, ¿no? Y al final, todo este trabajo que se hace, toda esta cantidad de información de crianza, de armonización, las ánforas, la arcilla también nos aporta mucha frescor, ¿no? Que es lo que vamos a buscar dentro de una zona muy cálida, de viñas que están arriba en las montañas, de producciones muy bajas, que estamos hablando de 500, 600 gramos por planta. Esa pequeña cantidad que prácticamente es concentración de azúcares, lo que hacemos luego en la crianza es refrescar, ¿no? Que el vino, en vez de estar más cálido con la madera, esté más fresco con la arcilla, ¿no? Y es un poco lo que vamos a buscar, y potenciando más también los matices balsámicos y mentolados, ¿no? Tenemos que volver otro día. Cuando queráis será un placer y un honor. Josep, un placer, eres un diccionario, eres un apasionado. Muchas gracias. Gracias a todo el mundo que nos están viendo. Corro porque es que 3, 2, 1 nos cuelgan. Adiós.